Hay que pensar que las tecnologías, como tú decías al inicio, no son neutras. Es decir, todo lo que hacemos nosotros como seres humanos refleja lo que somos. De alguna manera, yo lo que digo es, las tecnologías basadas en inteligencia artificial llevan incrustadas las marcas sociales de su producción. Esto significa que si la produce alguien que tiene muchísimo dinero, un hombre que es blanco, que tiene mucho privilegio, va a crear algo que va a ayudarle a alcanzar sus propósitos. Y en este caso tiene que ver con las tecnologías. Y está más que demostrado por todos los estudios, por toda la evidencia y por toda nuestra experiencia cotidiana, que estas tecnologías afectan más a las mujeres, afectan más a las poblaciones marginalizadas, afectan más a las personas racializadas, es decir, a las personas que están excluidas, están ubicadas en los márgenes sociales. Las corporaciones que toman las decisiones sobre qué datos, digamos, con qué datos alimentar los sistemas, qué tipos de modelos crear para que creen ciertos resultados y también qué aplicaciones se diseñan para que nosotros interactuemos con ellas, no están interesados en hacer que esa violencia se elimine. Entonces, O sea, es parte del plan. es parte del plan. Hoy recibimos a una mujer que no solo estudia la tecnología, sino que la cuestiona, la incomoda y la transforma desde sus raíces. Paola Ricaurte es profesora del TEC de Monterrey, investigadora asociada del Berkman Klein Center for Internet and Society de Harvard y una de las voces más influyentes en el debate global sobre ética, inteligencia artificial, feminismo y decolonialidad. Su trabajo cruza fronteras entre la academia, el activismo y la política pública. Es cofundadora de Tierra Común, que es una red internacional dedicada a la decolonización de los datos, y lidera la red latinoamericana feminista en inteligencia artificial, impulsando proyectos que colocan a las comunidades y no a las corporaciones en el centro de la innovación. Desde México hasta la UNESCO y la OSD, Paola ha llevado su voz a los comités y foros más importantes para recordarnos que la inteligencia artificial no es neutra y que es urgente construirla desde la pluralidad, la equidad y la responsabilidad. Pero más allá de los títulos y reconocimientos, lo más poderoso de Paola es su capacidad de imaginar futuros posibles, donde la tecnología no oprime, sino cuida, donde la innovación no extrae, sino nutre, y donde las voces históricamente marginadas tienen la fuerza de transformar el rumbo digital del planeta. Hoy hablaremos con ella sobre ética en la inteligencia artificial. Hablaremos sobre cómo se ve la decolonialidad en el mundo digital, sobre feminismo y sobre qué significa crear tecnologías que realmente amplifiquen lo humano. Paola, muchísimas gracias por estar aquí. Ay, al contrario, muchísimas gracias por esa generosísima presentación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo. Es recíproco, es recíproco. La verdad que me emocionó muchísimo cuando dijiste que sí, porque dije, ay, bien. Me encanta cuando tengo cerebritos o expertos aquí conmigo que puedo preguntarles muchísimas cosas que me dan curiosidad y que además creo que son relevantes hoy en el estilo de vida que tenemos y en el mundo en el que habitamos. Entonces, Así es. me gustaría abrir este episodio preguntándote, ¿qué te preocupa más del ecosistema digital actual? ¿La desinformación, la vigilancia o la concentración de poder en pocas manos? ¿O alguna otra? Bueno, yo diría que las tres son preocupaciones importantes, pero justamente cuando tenemos una altísima concentración de poder, como es el caso de la industria de la inteligencia artificial, eso habilita la desinformación masiva y también la vigilancia masiva. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a romper esa concentración de poder. Sí, me late. Y cuéntame acerca de esta experiencia en Harvard. O sea, ¿qué fue lo que te cambió en tu forma de pensar, en tu forma de ver el Internet, las redes y la inteligencia artificial? Bueno, a veces pensamos en Internet o en las grandes compañías o en estas personas que tienen grandes nombres como si fueran personas inalcanzables. Y lo que yo aprendí en Harvard es que estas personas son personas pues de carne y hueso con intereses concretos, personas que se relacionan entre ellas. Y algo que para el grupo que estábamos ese año pues haciendo nuestra estancia de investigación allá fue importante es que ese grupo
muchas personas que veníamos de América Latina, de África, es decir, de los países de lo que llamamos el mundo mayoritario, entendimos que había una distinción entre ese grupo de personas con poder, con dinero, con conocimiento, con recursos, con infraestructura, y otras personas que estaban completamente excluidas de ese mundo. Y verlo así tan directamente nos hizo conformar primero un grupo de trabajo, un grupo de estudio, sacamos una publicación conjunta, después de allí pues hacíamos encuentros, charlas, nos reuníamos mucho a discutir y cuando terminó nuestra estancia ese año, continuamos trabajando ya pues de manera virtual. Y de allí surgieron algunas iniciativas, entre ellas durante la pandemia surgió un manifiesto por la inteligencia artificial descolonial que trabajamos con muchas personas alrededor del mundo. Después también de allí, de esa idea, surgió la Red Tierra Común, que es una red de académicos, activistas que trabajan por la descolonización de los datos. Y bueno, como que una cosa fue llevando a la otra. Después me invitaron a participar en un proyecto de innovación para desarrollar inteligencia artificial feminista. Y bueno, ahí comenzó todo. Me encanta. Clavémonos en qué necesita que pase la inteligencia artificial para que sea feminista. Algo que podemos nosotras hacer es justamente desafiar todo aquello que nos dicen que es lo deseable, lo correcto, lo posible. Y cuando nosotras nos reunimos, cuando nosotras conversamos, cuando nosotras imaginamos juntas, creo que sí tenemos la capacidad de generar cosas que no están en la cabeza pues ni de los hombres y tampoco de las personas que tienen muchísimo poder. Entonces pienso que las mujeres organizadas y también las mujeres que desafían los cánones y los estándares pueden generar, en este caso específico, tecnologías que desafían el poder, que desafían esas asimetrías, que desafían esas lógicas bajo las cuales se producen las tecnologías actualmente, que es pues la lógica de la acumulación de la riqueza. Y que pueden pensar en tecnologías que son tecnologías que sirven a las personas, que sirven a sus comunidades, que sirven a sus necesidades, que atienden a los problemas que más les afectan, que más les atañen y que son tecnologías que pueden realmente transformar el mundo. Entonces, para mí, las tecnologías feministas y en particular la inteligencia artificial feminista es una inteligencia artificial que permite la regeneración de la vida, el sostenimiento de los sistemas que sostienen, el sostenimiento de los sistemas que mantienen la vida. Y también tecnologías que son profundamente cuidadosas, es decir, que rompen con esta lógica de Silicon Valley de ve rápido y rompe todo. Nosotras, al contrario, vamos muy despacio, cuidando que nada se rompa y generando tecnologías a lo mejor que son pequeñitas, que no son estas grandes tecnologías, pero son tecnologías que están hechas para servir a personas concretas, a personas cercanas. ¿La inteligencia artificial es machista? La hegemónica que tenemos actualmente y la que usamos todos los días, la que media nuestras relaciones, sí. Machista, sexista, racista, clasista. ¿Y sientes que es el espejo tal cual de lo que refleja la sociedad? Porque la inteligencia artificial se basa en tres cosas, ¿no? En los datos, en los algoritmos, que son como las instrucciones, y en los modelos de que vuelva a aprender. Entonces, la inteligencia artificial es machista, sexista, racista, clasista, porque está aprendiendo de los datos que ya hay de los seres humanos. Sí, y además hay que pensar que las tecnologías, como tú decías al inicio, no son neutras. Es decir, todo lo que hacemos nosotros como seres humanos refleja lo que somos. De alguna manera, yo lo que digo es, las tecnologías basadas en inteligencia artificial llevan incrustadas las marcas sociales de su producción. Esto significa que si la produce alguien que tiene muchísimo dinero, un hombre que es blanco, que tiene mucho privilegio, va a crear algo que va a ayudarle a alcanzar sus propósitos. Y en este caso, si lo vemos concretamente con las 5 o 6 empresas que controlan la producción de inteligencia artificial en el mundo, son este tipo de personas que en realidad lo único que les interesa es acumular riqueza. Y no les interesa el planeta,
no les interesa la desigualdad, no les interesa la justicia, no les interesa la democracia, solo les interesa alcanzar sus propios fines, que son fines pues muy individualistas y muy asociados a la acumulación de lo material, ¿no? De la riqueza, el poder, el conocimiento. Entonces, si nosotras, yo te decía hace un momento, si nosotras partimos de otro lugar, si pensamos en crear tecnologías, no estamos creando tecnologías, por lo menos en el proyecto que yo coordino, las tecnologías que estamos tratando de crear son tecnologías que no sirven a fines comerciales, sino que sirven a fines comunitarios, a fines sociales. Entonces, desde su origen, esas tecnologías están pensadas para que sirvan a la transformación social. Entonces, igual pasa con las tecnologías que tenemos hegemónicas. No están pensadas para servir a la sociedad, están pensadas para acumular riqueza. Y eso es lo que están haciendo. Están ampliando las brechas económicas, sociales, ambientales, infraestructurales en el mundo, en las sociedades y en el mundo en general. Hablaste de uno de los hallazgos clave de tu reporte con Mila para la OSD, que fue que no se puede hacer política sin trabajar con las comunidades más afectadas por estos sistemas. ¿Puedes compartir un ejemplo concreto de una comunidad así y cómo su participación cambió el resultado de una política o proyecto con inteligencia artificial? Bueno, ese reporte para nosotros fue muy importante porque fue un reporte que se hizo consultando a personas en todo el mundo, a distintas comunidades. Consultamos comunidades indígenas de aquí, de México, de América Latina, de Norteamérica, de Estados Unidos, de Canadá. También tuvimos participación de personas afrodescendientes. Y algo que para nosotros fue importante plasmar en ese reporte es que cuando pensamos en política pública, pensamos que la política pública se diseña por quienes nos gobiernan, por los tomadores de decisión. Sin embargo, para que una política pública sea efectiva, tiene que incorporar la participación de las personas. Tiene que incorporar la participación sobre todo de las personas que más van a estar afectadas por esa política. Y en este caso tiene que ver con las tecnologías. Y está más que demostrado por todos los estudios, por toda la evidencia y por toda nuestra experiencia cotidiana, que estas tecnologías afectan más a las mujeres, afectan más a las poblaciones marginalizadas, afectan más a las personas racializadas, es decir, a las personas que están excluidas, están ubicadas en los márgenes sociales. Entonces, justamente para pensar en este reporte, nosotros lo que tratamos de hacer es incorporar todas esas voces y que el resultado de ese reporte, que es una recomendación de política pública, pudiera justamente reflejar estas visiones de todas las personas que estuvieron consultadas. Entonces, ese mismo modelo es el que nosotros planteamos que debe incorporarse no solamente en el diseño de políticas públicas, sino en el diseño de cualquier tecnología, es decir, como un modelo de innovación que sea participativo, pero que sea participativo en todas las fases del ciclo de vida de la producción de la inteligencia artificial. Esto quiere decir desde el mismo diseño, desde la misma concepción, pensar, por ejemplo, si es necesaria esa tecnología o no. Y en el caso de nuestro proyecto en particular, del proyecto de innovación feminista, nosotras partimos de la base de pensar cualquier sistema de inteligencia artificial, pero siempre en coordinación, en colaboración con las comunidades para las cuales esos sistemas van a servir. Entonces, por ejemplo, tenemos sistemas que apoyan a las mujeres en el acceso a la justicia. Y entonces se trabaja con mujeres, en este caso se trabaja también con jueces. Tenemos otro sistema que tiene que ver con apoyar a las mujeres que sufren violencia en línea. Y entonces pues se trabajó con una comunidad de mujeres que han sido víctimas de violencia en línea. Después tuvimos otro proyecto, por ejemplo, que servía para monitorear el territorio, para que un proyecto específicamente situado en el norte de México, en Sonora,
para que un grupo de la tribu Yaqui pudiera monitorear el territorio y poder tomar mejores decisiones acerca de la gobernanza del agua. Entonces, este proyecto se trabajó con la comunidad, se trabajó con las infancias, hicieron, por ejemplo, dibujos de cómo imaginaban el río, cómo imaginaban el territorio, y todo eso sirvió para alimentar y para pensar cómo podía ser esta plataforma que recuperara información y que le sirviera a la comunidad para tomar mejores decisiones sobre la gobernanza del agua, que es un problema que tenemos en México. Me encanta porque estos ejemplos, estos casos específicos, se regresan un poco a la humanidad, ¿no? Regresan un poco a la esperanza de que todavía se puede hacer algo. Ahora, ¿qué se puede hacer para llegar ahí, para tener una tecnología, una inteligencia artificial responsable? Y también después de ahí adentrémonos un poco en la parte ética más adelante de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que hay como varios niveles. Un plano es la gobernanza, por supuesto, la gobernanza a nivel global, que está tratando de poner ciertos límites al desarrollo de inteligencia artificial a través de regulaciones, pero que han sido tal vez insuficientes porque las corporaciones tienen un lobby muy grande y en muchos casos pues influyen en las decisiones tanto pues de los gobiernos como el tipo de leyes que se aprueban o no se aprueban para poner límites a la industria, pensando justamente en estas iniciativas desde la regulación para que las corporaciones sean más responsables. Ahora, hay también otra parte que yo pienso, y es mucho también en la que yo trabajo, es pensar, bueno, también podemos ampliar la base de innovación para que haya más personas trabajando en desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Y eso también, a mí me parece que si nosotros ampliamos la base social, eso va a hacer también que el tipo de tecnologías que tengamos sean más diversas. Y también que haya tecnologías que estén pensadas desde otros lugares. Y por eso, digamos, siempre trato de impulsar, ¿no?, cualquier tipo de iniciativa, proyecto. También necesitamos políticas públicas, inversión, para que más personas puedan sentirse partícipes del proceso de innovación tecnológica y que no sea solamente un grupo de élite o un grupo solamente situado pues en la academia, a lo mejor, o en un centro de investigación, sino que pensemos que todas las personas, pues simplemente con las condiciones adecuadas, podemos ser también creadoras, ¿no? Podemos generar valor, pero desde un lugar que no implica el extractivismo, el despojo de otras personas o también de los territorios. ¿El futuro de la humanidad se está decidiendo en Silicon Valley? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una gran pregunta. Silicon Valley tiene mucho poder, tiene, como decía hace un momento, concentra la riqueza, concentra el conocimiento, concentra la infraestructura. Y bueno, hay una alianza directa, porque no es solamente Silicon Valley, es un modelo de mundo que está, digamos, articulado para pues hacer que la vida de las personas como nosotros, como nosotras, no sea posible, ¿no? Para que solamente un grupo privilegiado pueda tener derecho a existir. Y eso lo podemos ver también pues, en los gobiernos autoritarios. Entonces yo pienso que Silicon Valley tiene mucha fuerza, tiene por supuesto todos los recursos y demás, pero también pienso que los demás somos muchos, somos muchas. Y todos los cambios en la historia se han dado por la organización social y por personas que están decididas a hacer un cambio y que están decididas a exigir ese cambio para el beneficio de todos, de todas las personas. Entonces, yo siempre tengo esperanza en la humanidad y además a mí me inspira muchísimo ver todo el trabajo que se hace aquí en México y en América Latina con personas, comunidades, grupos que tienen proyectos fascinantes y que realmente dices, wow, no importa, a pesar de todo, hay personas que están creando cosas fantásticas, haciendo pues cosas maravillosas por justamente un mundo que sea distinto. Y yo creo que eso me inspira muchísimo. Claro, y el chiste es cómo se le puede dar impulso a través de las tecnologías, a través del exposure, a través del alcance a esas personas que están haciendo o sea, cosas geniales Así es. desde la tecnología, porque ahorita Así muchas es. veces los sesgos algorítmicos no llegan
luego a favorecer, a dejar ver este tipo de proyectos o este tipo de personas, ¿no? Así es, justamente, bueno, tú estás hablando de cómo operan ya los sistemas de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y cómo median nuestra percepción de la realidad. Qué voces son elevadas y qué voces son silenciadas, qué voces son atacadas, qué voces son, sí, qué voces son privilegiadas. Justo ahí va mi siguiente pregunta. ¿Por qué la mayoría de los algoritmos inteligentes, y lo pongo entre comillas inteligentes, entienden mejor un hombre blanco que una mujer indígena en América Latina? Porque justamente están hechos por esos hombres blancos, están pensados con, eh, pues por una parte, pues están mm, diseñados desde una lógica que mencionaba hace un momento, bajo la idea de un ser humano universal, de un hombre universal, que es un hombre blanco, y en este caso, pues de clase media, educado, privilegiado. Estas tecnologías no están pensadas para nosotras, no están pensadas para las personas que hablan otros idiomas que no sea el inglés, y por tanto funcionan mejor para este ser humano estándar, ¿no? Concebido como universal, pero que sabemos que no es universal, porque aquí estamos nosotras. Entonces, para que haya tecnologías que sirvan para nosotras o para personas como nosotras, o para las personas que no están representadas en esos sistemas, ya sea por los datos, ya sea porque los modelos igual están calibrados para que privilegien ciertos resultados, o porque también cuando esos sistemas, cuando se despliegan en el mundo, están desplegándose para orientarse a ciertos grupos específicos. Entonces, en cualquiera de los momentos, en cualquiera de las fases, como te decía, desde el diseño hasta el despliegue, la implementación de estos sistemas en el mundo, hay riesgos de que estos sistemas amplifiquen la violencia, amplifiquen la desigualdad, porque no están pensados desde la lógica de favorecer a las personas que están en una posición menos privilegiada, menos favorecida, que pues desgraciadamente somos, bueno, es la mayoría del mundo. ¿En qué has visto qué tan rápido ha sido el cambio o el aumento de la violencia por estas tecnologías? Sí, justamente, como te decía hace un momento, puesto que estas tecnologías no las gobernamos nosotras, no las controlamos nosotras, no somos dueñas nosotras de las tecnologías. Estas tecnologías han incrementado, pues han facilitado y han incrementado los índices de violencia mediados, ¿no? En este caso algorítmicamente. Y eso tiene que ver mucho con que las corporaciones que toman las decisiones sobre qué datos, digamos, con qué datos alimentar los sistemas, qué tipos de modelos crear para que creen ciertos resultados y también qué aplicaciones se diseñan para que nosotros interactuemos con ellas, no están interesados en hacer que esa violencia se elimine. Entonces, O sea, es parte del plan. es parte del plan. Está diseñado así. ¿Por qué? Porque está probado igual, estadísticamente, económicamente, que lo que genera más engagement, lo que genera más interacción de la gente es pues el morbo, la violencia, pues todo lo que tenga que ver con cosas que no están asociados con hacer el bien o con buscar el bienestar de los demás. Sí. Entonces, por ejemplo, al crearse o al hacerse masivas las herramientas de inteligencia artificial generativa, lo único que pasó fue que pues estas desigualdades y estas violencias pueden ser amplificadas porque ahora hay herramientas que facilitan la producción de contenidos, la difusión de contenidos que sean perjudiciales, por ejemplo, para las mujeres. Entonces, la mayor parte de contenidos producidos con inteligencia artificial generativa están dirigidos a atacar a las mujeres. ¡Qué locura! O sea, Sí. porque además estás dentro de, o sea, en contra de un monstruo gigante, ¿no? Hace tiempo estuve en una conferencia en donde estaban hablando acerca de por qué
todo lo que genera morbo en la inteligencia artificial o en redes sociales es lo que se volvió viral, ¿no? Y lo que decían es que el algoritmo estaba programado para convertir o hacerlo viral palabras como demoníaco, racista, violador, todo ese tipo de palabras que generaran como este espanto moral, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿el algoritmo está basado así por alguna razón o las personas son las que el morbo le hace que le den clic a esos tipos de contenidos y entonces se vuelve más grande, ¿no? Bueno, hay ¿Qué es parte y primero? parte, porque las tecnologías, bueno, las producimos nosotros, bueno, en este caso, pues las empresas tecnológicas que diseñan estas aplicaciones las diseñan bajo ciertos parámetros. Entonces, el algoritmo favorece ciertas cosas que están predefinidas para que sean favorecidas. Y además, bueno, pues también hay un contexto social donde entran en juego estas tecnologías. Y algo que tienen los algoritmos es que son dinámicos, son adaptativos. Entonces, responden ante la interacción con el contexto donde se despliegan. Entonces, si hay mayor interacción, pues esos algoritmos aprenden de esas interacciones y entonces devuelven otra vez una respuesta optimizada para calzar mejor, para ser más eficiente esa interacción. Y bueno, y eso es lo que pasa con todos los algoritmos que consumimos cotidianamente, ¿no? Decimos, ¿por qué? No sé, me conoce tanto, ¿por qué saca las cosas que me gustan? ¿No? Pero es eso, está diseñado el algoritmo para aprender de tus interacciones, para aprender de lo que te gusta y de lo que te gusta, pues en un contexto un poco más amplio, ¿no? Tus relaciones, tus redes, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto Hasta de lo que es hablas, ¿no? Porque muchas todo. veces hablas de una cosa y abres tu celular y justo te está dando un anuncio de eso, ¿no? O sea, estamos Sí, vigiladísimos, ¿no? absolutamente. Una pregunta, Pau. Si tú tuvieras una varita mágica y fueras CEO de OpenAI, de Meta, si fueras CEO de Google, de X, de todos estos, ¿no? gigantes tecnológicos, ¿qué harías? ¿Qué regulaciones cambiarías? Todo se Ay, vale y tienes el budget todo se ilimitado. vale, ¿entendés? Todo se vale. Una vez me hizo una entrevista una persona de la fundación de Elon Musk preguntándome, bueno, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías? Yo creo que querían sacarme información para algo. Pero obviamente si yo tuviera todo ese poder, pues yo lo usaría para aliviar la situación que tenemos en el mundo. En el mundo estamos viviendo una situación de profunda desigualdad y de profunda violencia. Y ellos tienen todo el poder para revertir digamos, ese incremento de la violencia y la desigualdad. Yo escribí un texto porque a mí algo que me, digamos, conmociona mucho es que justamente esa acumulación de poder lo que hace es reproducir la violencia a escala, reproducir la desigualdad a escala. Entonces, ellos, por supuesto, si el modelo de esta industria es la acumulación por despojo, nosotros nos estamos convirtiendo en personas más empobrecidas, mientras que los dueños de esta industria se están enriqueciendo. Entonces, si cambiamos el modelo de negocio, si desconcentramos estas empresas, si hacemos que la innovación sea democrática, si hacemos que existan tecnologías que funcionen para la gente, digamos, sin este modelo extractivista, sin este modelo que está destruyendo también el planeta, yo creo que pues nos beneficiaría a todos. Si el planeta se acaba, no va a ser posible que existan ellos tampoco, aunque estén pensando irse a Marte, ¿verdad? Porque ese es Su plan. su plan, ¿no? De escape. Se acaba la Tierra, no, nos acabamos la Tierra porque se la están acabando ellos, y entonces nosotros nos vamos a Marte. Pero esa salida es irreal. Solo hay un planeta. Sí, y hasta ahorita todavía no habitamos Marte para vivir, 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 ¿no? Sí, y es muy difícil hacer eso en la práctica. Me gustaría preguntarte, Pau, acerca de, al final, el parte del plan es extraer más dinero o también parte del plan también es mantener a la sociedad separada y dividida. Bueno, es que, digamos, el conjunto de estas personas que son dueñas de la industria son un conjunto de personas, pues, ultraconservadoras que niegan, pues, o sea, antiderechos,
Entonces, más que ser un plan de controlar o de mantener a la sociedad dividida, ellos encarnan un modelo de mundo donde solo hay lugar para un tipo de personas. Entonces, lo que están construyendo ellos es un mundo donde no exista posibilidad para ser diferente, para tener una opinión distinta, para que podamos producir conocimiento que no sea el que ellos consideran que es válido, o para tener voces que a ellos no les Incomoden. incomoden. Eso sería el equivalente de la raza aria para Hitler, Ah, de querer generar sí, lo único esa es que raza. ahora pues tenemos... Yo siempre digo, el tema con la inteligencia artificial y por qué es una tecnología distinta. Es una tecnología distinta porque concentra a la vez la capacidad de ser un poder duro y un poder blando. ¿Eso qué significa? Eso significa que a la vez es un arma. Tenemos, pues, como lo estamos viendo hoy en la guerra, armas automáticas que pues ya no necesitan a personas para pues asesinar a otros. Y a la vez es un arma blanda porque puede capturar las conciencias, porque puede pues mediar nuestra percepción de la realidad, del mundo, porque de alguna manera concentra también la posibilidad de generar conocimiento pues que de un solo tipo. Entonces es a la vez, tienes a la vez estas dos fases o estas dos facetas, y eso lo convierte en una tecnología con la que hay que, digamos, lidiar, y también una tecnología que hay que entender para que podamos pensar en alternativas de tal manera que no tengamos pues como destino estar controlados y vigilados permanentemente, ¿no? Creo que eso no es un destino digno para nadie. Sí, es como ¿no? El libro de 1984 de George Orwell, ¿no? De que Así está es. Big Brother que te está viendo, ¿no? Hablemos un poco más acerca de esta faceta blanda, ¿no? ¿Cuál es esa posibilidad que podemos tener con la inteligencia artificial, con las tecnologías, con las redes sociales para aumentar la conciencia, para ser más humanos, para ser más empáticos, para conectar con nuestra espiritualidad? Bueno, allí hay un tema tal vez un poco complicado porque a veces lo que estamos viendo hoy, voy a partir de ahí tal vez para poner un contexto, es que muchas personas están acudiendo a pues a herramientas de inteligencia artificial generativa em, como consultores, como amigos, como, es decir, como entidades con las cuales se puede tener una relación afectiva. Y eso a mí me preocupa un poco porque pienso que tal vez estamos buscando en las máquinas lo que no estamos encontrando en el mundo social. Es decir, si en el mundo físico nos cuesta tanto entablar una conversación con alguien, conectar significativamente, sentirnos reconocidas, reconocidos, sentirnos queridos, sentirnos valorados, entonces, ¿a dónde acudimos? Y estamos acudiendo a la inteligencia artificial para eso. Entonces, para mí la pregunta es, ¿qué podemos hacer como sociedad para encontrarnos más y que no pensemos que la tecnología va a resolver los problemas que son humanos? La tecnología no va a resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas, puesto que nosotros fuimos quienes los causamos, ¿no? Entonces, si pudiéramos pensar en espacios donde las personas recuperáramos esa sensibilidad de la que tú hablas, esa conciencia, esa capacidad de sentir empatía, de sentirnos conmovidos por lo que pasa en el mundo, yo creo que allí estaría la clave, y de allí las tecnologías que produzcamos deben servirnos, pero siempre y cuando tengamos justamente claro que el punto más importante es que los seres humanos podamos tener una vida de dignidad. Y eso pues tiene que ser el centro de cualquier conversación, ¿no? Y eso me lleva a esta siguiente pregunta, Pau. ¿Qué es más peligroso para ti?
Que la inteligencia artificial piense como humano, cuando el humano todavía no desarrolla la conciencia de ver por el otro, de disminuir la desigualdad, de querer erradicar la pobreza, entre otros. O que los humanos empecemos a pensar como algoritmos. Me encanta esa pregunta. Justamente todas estas máquinas fueron diseñadas pensando pensando al ser humano como referencia, ¿no? Uh-huh. Las capacidades cognitivas, la inteligencia, por eso se toma esta etiqueta, ¿no? Que no es inteligencia, ¿no? Sí es artificial porque la creamos nosotros, pero no es inteligencia. Y hay una discusión muy grande sobre eso. Y tampoco va a tener conciencia. También hay otra discusión muy grande sobre eso. Pero a mí lo que justamente me llama la atención es cómo a veces no nos damos cuenta de que lo que está pasando es que nosotros estamos aspirando a ser como máquinas. Justamente lo que tú decías, ¿no? En vez de pensar, bueno, está bien que las máquinas se parezcan a nosotros. Ok. Puede ser. Pero ¿por qué nosotros nos queremos parecer a las máquinas? ¿Por qué queremos, decía este filósofo francés, Bernard Stiegler, decía, ¿por qué queremos automatizar nuestra existencia? ¿Por qué queremos automatizar nuestra sensibilidad? Si eso es lo que nos hace humanos, lo sensible. Y pienso que a veces no nos damos cuenta de cómo nuestra vida está muy automatizada, no porque la automatización en sí sea mala, es decir, está perfecto si no tienes que pensar y solamente te deja llevar en un momento, ¿no? Pero la automatización, cuando estamos hablando de las relaciones humanas, creo que allí sí estaríamos perdiendo como esa posibilidad de encontrarnos con los otros seres humanos. Totalmente. ¿Y no será que esa automatización la hemos desarrollado porque es lo que nos exigen los sistemas? El sistema educativo, el sistema laboral, el sistema religioso. Absolutamente. Es decir, si la lógica de la sociedad automatizada, de la sociedad algorítmica, es que todos los procesos sociales, que todas las dinámicas sociales estén automatizadas, eso implica que justamente nosotros entremos en esa lógica para responder al sistema. Es decir, las narrativas que están, digamos, utilizándose para vender la inteligencia artificial es que vamos a ser más productivos, vamos a aumentar nuestras capacidades, vamos a optimizar nuestro tiempo. Pero en la práctica eso sirve para pues incrementar la productividad a lo mejor de las empresas, pero no para distribuir la riqueza, por ejemplo. Claro. Es decir, esa riqueza no se está repartiendo. Si es que hay algún incremento pues en la productividad o en, no sé, en general en los procesos productivos. Esa riqueza no se está repartiendo. O sea, todos los reportes sobre economía de los últimos años a partir de la incorporación de la inteligencia artificial lo que muestran es una ampliación de las brechas económicas. Por ejemplo, entre los países que producen inteligencia artificial y los que no. Entre las personas o corporaciones que están produciendo inteligencia artificial y las que no. Entonces, no se está distribuyendo la riqueza. Y las personas tampoco. Las personas que, por ejemplo, participan en la producción de inteligencia artificial y ya no pensando en estos señores de Silicon Valley, sino las personas, por ejemplo, acabo de estar en Kenia, que etiquetan los datos para decir este dato, pues no sé, esta imagen es un perrito, esta imagen es un gatito, están pagadas por menos de, bueno, aproximadamente $2 la hora por ver cosas terribles para que justamente estos sistemas funcionen mejor. Pero quienes están llevando toda la carga de la producción de esos sistemas son las personas trabajadoras. Y eso a veces no lo tomamos en cuenta. O, por ejemplo, podemos pensar en los choferes de Uber. ¿Quién gana más de allí? No son ellos, son las empresas. Entonces, si pensamos que, digamos, esta lógica, pues sí puede servir para automatizar procesos, pero no significa que sirva para que realmente exista un bienestar social mayor, ¿no? Entonces, ahí está el problema. ¿Crees que estemos en algún momento cerca o que sea posible de que se democratice la inteligencia artificial y se vuelva un poco como el tema de las criptomonedas? Digo, voy a hablar específicamente de Bitcoin, ¿no? Me parece, entiendo que hay mucha discusión y lo que quieras, pero lo que se me hace
muy interesantes de poder democratizarlo, quitarle el control, descentralizarlo, ¿no? El hecho de que a través de blockchain puedas ver todas las transacciones que tiene todo el mundo. Entiendo que tiene sus fallas, ¿no? Pero digamos que deja de centrar el poder económico en los gobiernos y en los bancos, ¿no? Y eso creo que al final pues es algo sano, ¿no? Em, ¿Tú crees que estemos cerca de que se democratice la inteligencia artificial y que pueda estar accesible a todos sin que existan estos sesgos o estamos muy lejos de eso? Bueno, sobre la pregunta de los sesgos, puesto que estamos hablando de un tema como estadístico, matemático, los sesgos no se pueden erradicar, ¿no? Lo que hay que saber es qué pasa con esos sesgos, o sea, cuáles son las consecuencias de esos sesgos. Y democratizar el uso, yo creo que sí, como es, bueno, a pesar de que obviamente todavía hay una brecha de acceso, ya no digamos a la inteligencia artificial, a la Internet, a la conectividad móvil en el mundo, o sea, casi la mitad del planeta no está conectado a Internet. Sí. Entonces, por supuesto que la inteligencia artificial es como otro, digamos, sí, otro escalón todavía más grande, ¿no? Para poder decir que efectivamente vamos a tener un uso pues, más democrático en la mayor parte de las personas. Sin embargo, yo sí creo que los costos sí disminuyen, ¿no? Es decir, antes el Internet pues también era un poco más caro, el teléfono también era un poco más caro y bueno, se van disminuyendo los costos de la producción. Ahora, a mí lo que me preocupa tal vez no sea tanto el acceso es importante porque hay brechas de acceso que luego imposibilitan el acceso a derechos, por ejemplo, ¿no? Cuando cada vez mediatizamos todo, digitalizamos todo, pues, y las personas que no están conectadas se quedan fuera, eso es un problema de derechos. Pero también me preocupa, digamos, la democratización de la propiedad. Es decir, ¿cómo hacemos para distribuir esa infraestructura de tal manera que todos, todas tengamos acceso a la infraestructura, que todos tengamos acceso a, bueno, poder producir una tecnología? Eso me interesa también mucho, digamos, como parte de ese proceso de democratización. Sí. El acceso a los medios, pues, de producción, ahora sí. Claro, claro, claro. Y una pregunta para cerrar el tema o empezar a cerrar más bien el tema de inteligencia artificial y luego brincar a específicamente redes sociales. ¿No sería mejor, no sé, me cuestiono, que si ya tenemos la inteligencia artificial, nos deberíamos de estar enfocando en aumentar nuestra conciencia, en aumentar nuestro desarrollo emocional, nuestra inteligencia emocional, ya que tenemos una tecnología que sí va a estar aprendiendo de nosotros y nosotros mejoramos como seres humanos, ¿no? Pues tenemos una tecnología que aprende de nosotros. ¿Por qué no irnos por ahí como humanidad? Irnos meramente a algo que se está saliendo de control en cierto sentido, donde está generando tanta violencia y tanta desigualdad. Bueno, ahí hay como varias cuestiones muy interesantes. Y una es que, si bien es cierto que la inteligencia aprende de nosotros, no aprende de todos nosotros, no aprende de igual manera de todos nosotros. Es decir, por ejemplo, las tecnologías que tenemos ahora desechan muchísimos saberes que existen en el mundo. Esos saberes no están allí. ¿Cómo cuáles? Bueno, piensa tú en las 68 lenguas que existen en México. O las 360 lenguas de Brasil, no sé. Hay muchísimos saberes de la diversidad del mundo, de la diversidad de seres que somos, que no están representados en esas tecnologías. Allí solamente están procesados los datos que se pueden tomar pues, de Internet bajo métodos que también son cuestionables, ¿no? Pero bueno, lo que está disponible en Internet, que tampoco representa todos los saberes del mundo, ni todas las formas de existir en el mundo. Entonces, en ese sentido, lo que produce la inteligencia artificial es un resultado que es un resultado estándar, es un resultado, pues, estadístico. Realmente te da la mejor respuesta para la pregunta que tú haces en función de un análisis de un patrón de muchísimos, de una cantidad muy grande de datos, pero eso no significa ni que sea la mejor respuesta, ni que sea la única posible, porque hay muchísimas respuestas que no van a estar ahí. Y lo que hace en las respuestas es estandarizar el conocimiento.
y otra vez, estandarizar un cierto tipo de conocimiento que existe. Entonces, no es necesariamente que ahora las tecnologías que tengamos representan todos los saberes o son las tecnologías más inteligentes. Hay muchas cosas que no están allí y que a lo mejor ni siquiera hace falta que estén allí, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Y sobre qué deberíamos estar haciendo, yo sí creo, independientemente de cómo funciona la inteligencia artificial, de que las personas deberíamos estar trabajando mucho en pensar cómo recuperar eso que nos hace ser profundamente humanos. Es decir, Tal cual. ¿por qué hemos perdido nuestra capacidad de asombro? ¿Por qué hemos perdido nuestra capacidad de, sí, de estar con otros en una conexión profunda? Eso es muy difícil hoy de conseguir. ¿Cómo hacemos para que podamos realmente encontrarnos con esos otros seres y que de esa relación surja algo nuevo, bonito, diferente? Entonces pienso que sí nos hace falta mucho trabajo en ese sentido y también hace falta mucho trabajo en desarrollar, bueno, yo trabajo en la universidad, pensamiento crítico. Yo siempre trabajo con mis estudiantes y trato de que ellos entiendan, yo les enseño a usar muchísimas herramientas de inteligencia artificial, hago que las prueben, hago que identifiquen cuáles son los errores, cuáles son los sesgos, que ellos se den cuenta de cuáles son los límites de las herramientas. Y a la vez, lo que trato de hacer con ellos es de que ellos entiendan que su capacidad de procesamiento de la información desde una perspectiva que pueda identificar qué está bien, qué está mal, qué se puede hacer mejor, eso es invaluable. Eso es esa capacidad de creación que es original y que no es un procesamiento que no tiene pues espíritu. Yo creo que esa capacidad es irreemplazable. Y eso es sobre lo que tenemos que trabajar, sobre nuestra sensibilidad, sobre nuestras, sí, nuestras maneras de relacionarnos, sobre nuestros afectos, sí, pero a la vez también sobre nuestras capacidades cognitivas de cómo procesar lo que está ocurriendo en el mundo de manera crítica, ¿no? ¿Cómo visualizas el futuro de las relaciones, especialmente las relaciones de pareja y las relaciones, digamos, de papá y mamá con la inteligencia artificial? O sea, el día de mañana, hoy, bueno, yo creo que ya estamos bastante cerca que las personas empiecen a tener novio o novia digital. No sé si hasta se pueda que digas, voy a sustituir a mi papá o mi mamá por una IA artificial, ¿no? Y un poco, ¿cuál va a ser ese impacto en la forma de relacionarnos con chance una inteligencia artificial que siempre te dice lo que quieres escuchar? Sí, bueno, justo te decía, ya estamos teniendo esos casos donde las personas establecen relaciones afectivas con la inteligencia artificial a grados que han llevado desgraciadamente al suicidio. O sea, hemos tenido ya esos casos, ¿no? De que, por ejemplo, pues, no sé, sientes que te rechaza, ¿no? O también hemos tenido casos donde la utilizan como terapeuta y piden consejos terapéuticos y te pueden conducir pues a tomar decisiones difíciles y perjudiciales para tu vida. Entonces, creo que el futuro y el presente, porque ya estamos allí, el presente debe ser justamente en que más personas nos interesemos por entender cómo funcionan estos sistemas, que no nos vayamos con esas narrativas de que son complicadísimos, no se pueden entender, quién sabe cómo funcionan, porque eso nos aleja de la posibilidad de tener agencia y también de poder conversar con nuestras, pues no sé, si son estudiantes o con las infancias, nuestros hijas, hijes, sobre estos temas y cómo pueden ayudarles a ciertas cosas o perjudicarlos en otras. Entonces yo pienso que hay mucho trabajo que hacer como sociedad, como instituciones también sociales, la escuela, los trabajos, para que entendamos cuáles pueden ser esos impactos, porque definitivamente están mediando nuestras relaciones sociales. Eso ya está Ya pasando. está. Sí, el hecho de que, bueno, ya hay muchísimos estudios, por ejemplo, de los impactos de las redes sociales en la autopercepción de las adolescentes, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudios sobre eso. Y eso, pues, todo tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Con cómo se van modelando estos algoritmos a partir de estos criterios que estábamos diciendo. Entonces, ya están modelando nuestras relaciones sociales. Y yo pienso que
tal vez lo que falta es hacerlo visible y hablar de estas cosas y decir cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos cuando a lo mejor no encontramos esos espacios de encuentro, o cómo nos sentimos cuando, por ejemplo, se nos quieren imponer también estos sistemas como forma de relación única, Sí. Dejando como cero posibilidad para que puedas relacionarte de otra manera, ¿no? Eso también hay que hablarlo, ¿no? Porque no puede ser que tengamos que solamente pues, un destino o una forma de relacionarnos que sea la mediación algorítmica. Entonces creo que hay que hablar mucho, pero también hay que comenzar a interesarnos sobre estos temas desde estas perspectivas. Me encanta. Ahora, brinquemos un poquito a redes sociales específicamente, ¿no? ¿Qué está mal de todo lo que está pasando con redes sociales? ¿Cuál sería tu crítica desde tu punto de vista? Bueno, es todo un tema lo de las redes sociales. Yo te decía, yo comencé estudiando primero Internet, después cuando surgieron las redes sociales, comencé a hacer estudios de redes sociales. Cuando pues, todavía la gente no estaba conectada, comencé, por ejemplo, en 2011 saqué un estudio sobre bots, en esa época, o sea, era muy temprano. Pero creo que desde esa época comenzamos muchas personas a entender que las redes sociales no eran un espacio realmente de construcción social orgánica, espontánea, ¿no? Sino que había algo detrás que estaba incidiendo para que pasaran las cosas que pasaban, para que nos aparecieran ciertos contenidos, para que nos aparecieran ciertas relaciones. Y eso, bueno, lo entendimos muy pronto desde los movimientos sociales, porque en esa época había mucha actividad social pues, en torno a las redes sociales, mucho activismo. Yo también vengo de ahí, de ese grupo, pero creo que muy pronto entendimos y también pues, pudimos tener interacción directamente con las corporaciones. En esa época Twitter, ¿no? Alguna vez yo les pregunté, bueno, ¿por qué no nos dan acceso, no? Tenemos un grupo, una organización, ¿por qué no nos dan acceso a la información? ¿O por qué no nos dejan, no sé, usar estas herramientas para nuestros movimientos? Y fue así como, obviamente no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está mal? Justo está mal ese modelo de negocio. O sea, no están hechas para promover las relaciones orgánicas, sociales, sino que están hechas para promover pues un mayor, primero una mayor interacción, es decir, que más tiempo estemos allí nosotros involucrados con las redes sociales. Entonces eso está definido por diseño, ¿no? Que sea un modelo adictivo. Un Y gancho. por otro, un gancho. Pero por otro, aparte de eso, a medida que hemos pues, visto la modificación de estas empresas, ya sea por los dueños o por los distintos contextos que hemos pasado en estos últimos años, los algoritmos también se modifican. De tal manera que siempre hay que pensar que no es necesariamente, no estamos interactuando con el mismo algoritmo. Que el algoritmo que nosotros teníamos cuando interactuábamos, qué sé yo, en Twitter hace 10 años, qué sé yo, era otra cosa. Era diferente. Era diferente. Y el algoritmo se va ajustando en función de los criterios que tienen las empresas, pero los criterios que tienen para justamente hacer que el negocio sea más redituable. Y otra vez, por eso, ¿qué es lo que más da dinero? El odio da dinero, la polarización da dinero. Que estemos en buenas relaciones no da dinero. Y pues como no les interesa eso, pues justamente todo el sistema está diseñado y está desplegado para que funcione así. Porque hay tanto odio, tanto hate, tanta violencia en redes sociales. Justo porque eso es lo que promueve, digamos, eso es Sí, lo que activa los corporativos lo promueven, pero por ejemplo, las personas, la forma de comentar, ¿no? Tiran muchísimo hate y algunos tienen su nombre real con su foto de perfil y otros se ponen cualquier otro nombre. Se me hace impresionante que las cosas que la gente escribe ahí nunca, o quizás algunos, pero pocos se atreverían a decírselo a la otra persona en la cara, ¿no? Porque se ha vuelto un espacio también de promover ese tipo de Bueno, lenguaje y de ataques. claro, porque esa mediación digital, esa mediación hace que los seres humanos podamos tener acciones o conductas que a lo mejor en un entorno físico
pueden estar más castigadas socialmente, ¿no? Pero que allí, puesto que justamente no hay moderación de eso, puesto que justamente pues a las compañías, de hecho Facebook ha tomado muchas decisiones en estos últimos tiempos de eliminar, digamos, de dejar libre cualquier tipo de término que pueda, pues que afecte a las comunidades trans, por ejemplo, algo que estaba antes moderado, ahora ya no. Entonces, sí ha habido un cambio, digamos, fuerte en permitir mayor odio, ¿no? Mayor odio por ¿Se parte de las cambiaron plataformas. algunas Sí, reglas? sí, 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 se han modificado los algoritmos, digamos, recientemente para, digamos, todo eso que había antes de moderación de contenido se llama, es decir, como de control de qué cosas fluyen y qué cosas no son permitidas, se amplió. Es decir, ahora pues ya hay muy poca moderación, además de que ya la moderación estaba con problemas porque la inversión en moderación se hacía muy grande en Estados Unidos, pero no en el resto de los países, ¿no? Es decir, si en Estados Unidos había como más control sobre los contenidos, pues en nuestros países era tierra de nadie. Y ahora, pues ya es tierra de nadie para todo el mundo. Y justamente como hay más permisividad para la publicación de esas cosas, pues la gente lo hace sin pues tener ninguna, pues sin ninguna limitante. ¿Podemos imaginar un internet sin odio, sin vigilancia y sin manipulación? ¿Unas redes sociales sin esos tres o no? Bueno, fíjate que sí, yo todavía recuerdo. Así, cuando había comunidades, cuando surgieron las primeras comunidades en línea, en los años 90, y hay allí un precursor, ¿no?, que hablaba de las comunidades virtuales en esa época, de los años 90. Estas comunidades virtuales tenían sus propias reglas distribuidas de interacción y funcionaban bastante bien. ¿Qué pasa? Que cuando se cambia el modelo de gobernanza, cuando ya no son las personas las que deciden cómo son las reglas de interacción entre las personas que están, digamos, en una cierta plataforma o en una cierta comunidad de Internet, entonces es mucho más difícil poder incidir en lo que pasa. Entonces, hay otras redes, hay redes distribuidas, hay Mastodon, por ejemplo, donde la gente tiene sus propias normas y no existe tanto odio. Entonces, sí hay esos espacios, pero son espacios que a lo mejor no están controlados por estas empresas. Son otros espacios donde la gente puede interactuar bajo otros principios que la misma comunidad define. Y entonces, bueno, en algunas comunidades sí, por supuesto hay odio, porque son esas comunidades, pero hay otras comunidades donde dice, bueno, aquí no se tolera el odio o ninguna expresión que pueda, digamos, afectar la integridad de las personas. Entonces, yo creo que más bien es pensar qué tenemos que hacer nosotros para demandar, para exigir que esta mediación digital no sea esa mediación necesariamente violenta. Yo no sé, yo te digo, comencé yo en las redes sociales, daba talleres sobre cómo usar Twitter, cómo hacer blogs, me dedicaba a eso. Y después llegó un momento en que cerré todo. Y la verdad es que vivo más tranquila. Y pienso, yo no necesito exponerme a esa violencia. No me hace bien. Entonces, creo que también tenemos derecho, primero, a decidir, pues, estar o no estar, pero también derecho a que existan tecnologías que no reproduzcan esa violencia. Y eso tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y eso me encanta, que cada vez nos vayamos más ahí. Y nada más siento que también en la cantidad de poder, usuarios o demás que está concentrado en esas redes sociales, creo que también están cambiando las reglas del juego. El otro día estaba con el pediatra que me ayuda con mis hijos, ¿no? Y con un grupo de doctores y decían, es que ahora resulta que yo tengo que ser creador de contenido cuando soy pediatra.
porque entonces las mamás ya entran y se fijan en a ver cuántos followers. Y me pasó también con un ginecólogo que decía, ahora ya resulta que las mujeres que van a tener un hijo se meten a ver qué doctor tiene más followers y entonces le hacen caso a ese. Y decía, yo estoy en el consultorio, estoy en los partos, estoy en, ¿no? ¿En qué momento va a crear contenido? Pero ahora ya se le están midiendo a ellos sobre esa vara. O por ejemplo, tuve una conversación con una editorial, que me voy a ahorrar el nombre, y yo le pregunté, oye, ¿cómo escogen a los autores que publican? Y me dijeron, la verdad es que nos vamos mucho y checamos mucho el tema de redes sociales porque si ya tienen una audiencia, pues es más fácil lanzar un libro porque ya tienen ese público cautivo. Y entonces, y también entiendo esa parte que decían, ya testió que su contenido funciona, pero entonces ahora puede estar un intelectual, puede estar un investigador que tiene cosas brillantes, pero chance no tiene el interés, la personalidad, el gusto, el tiempo, el dinero, yo qué sé, para estar creando contenido y se está midiendo con la misma vara. Entonces nos estamos perdiendo de muchísimas oportunidades y contenido y gente sensacional por estarlos midiendo con esa vara de ahora cuántos seguidores tienes. Exacto. Y esa es justamente la lógica contra la cual estamos tratando de luchar. Porque mucho del contenido más valioso justamente no está accesible. Exacto. Entonces, ¿a qué contenido tenemos acceso? A veces tenemos acceso al contenido justamente que no tiene tanto valor. Y eso hace que estas brechas de las que yo hablaba, estas brechas de conocimiento, se hagan también más grandes. Y pienso yo que para nosotros, bueno, la tarea social también es poner esto en la discusión. ¿Por qué un médico que está trabajando todo el día, por qué lo estamos obligando a que aparezca en redes sociales cuando su tarea debe ser estar investigando en el sí, Congreso, y estudiando. concentrado con sus pacientes? Sí, Porque sí. a mí me pasó y así me quedé trastornada porque estaba yo a punto de entrar estaba a punto de entrar a una sala de hospital y estaban todos los médicos, las enfermeras con el celular y yo decía, si aquí pasa algo, nadie se va a enterar. Nadie me vio, ni siquiera. Nadie me vio. Y después había otra enfermera que me estaba curando una herida y ella estaba con el celular y yo así como, oiga, sí, tengo una herida. mi herida. Sí. Sí, o sea, qué delicado. Entonces dices, pero ¿cómo hemos perdido esa conciencia de qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿No? Y eso, digamos, para mí eso es importantísimo porque es como estamos perdiendo los referentes de las cosas que tienen valor, que tienen significado. Y eso hace que también nos perdamos, ¿no? En el universo, pues a veces de las redes sociales, pero también en el universo del mundo, pensando que eso es la realidad o pensando que eso es lo normal. Y no es lo normal. Un médico tiene que estar dedicado a sus pacientes. Totalmente. El otro día fue una conferencia en Estados Unidos y estaban hablando de este tema acerca de redes sociales y comentaban que no me acuerdo el nombre, tú seguramente sabrás más, que hay una constitución equivalente a lo que regula las redes sociales, que es de 1994, ¿no? Y que si le cambian dos leyes, se revoluciona y sería unas redes sociales completamente distintas. Y la primera era que prohibieran los bots. Y la segunda, que hubiera como este fact check o la forma de poder checar la información que sea verídica. Y con eso pues cambiaría radicalmente el contenido que se vuelve viral, la desinformación, porque hoy en día, pues lo que hace es generar estos famosos echo chambers o estas burbujas, donde si yo pienso, por ejemplo, que la Tierra es redonda, a mí me va a dar 80,000 artículos o información de que la Tierra es redonda, y si la persona de enfrente piensa que la Tierra es plana, le va a dar muchísima información, y cuando esa persona y yo nos sentemos a platicar, ella me va a decir, tú eres una tarada, porque esto y eso. Yo le voy a decir, ¿cómo? Pero sí que están los artículos de que es redonda, ¿no? Sí. Entonces cada vez nos vamos a separar más, nos vamos a dividir. Así, y es así como estamos. Estamos todos en nuestras burbujas, porque como tú decías, pensamos que la realidad es lo que encontramos allí. Y no hacemos ese otro ejercicio de rebotar con el mundo, ¿no?, en nuestro entorno, para ver cuáles son los referentes, dónde está el piso. Y entonces cada vez se vuelve más complejo que tomemos conciencia de qué es el sentido común. Yo siempre cuento una anécdota. Iba a contar la anécdota, pero a veces parece que tenemos ese chip tan insertado de esta mecanización, ¿no? De que las cosas que pasan en Internet son las cosas
que realmente están, digamos, ocurriendo así, reflejando lo que somos en el mundo. Cuando hay muchas cosas que a lo mejor no están allí y que nos pueden permitir también tener como un balance para evaluar esa información que recibimos y para tomar decisiones que nos permitan también cuidarnos, porque no es inocuo, es decir, esto no es que no tiene consecuencias. Eh, Todas las personas podemos tener visiones distintas y eso está bien, pero cuando esas visiones están producidas deliberadamente, en este caso para desinformar, porque eso le beneficia a alguien, entonces estamos en problemas. Si nosotros no nos damos cuenta que la información en realidad es parte justamente de las relaciones de poder. Quien controla la información controla el poder. Y las personas que controlan la información lo saben perfectamente. ¿Por qué se privilegia una información y no otra? Porque ¿a quién conviene esa información? ¿Quién va a salir ganando con esa información? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Cada vez que tenemos estas dudas sobre, ¿no? Bueno, como tú decías, bueno, hay personas que piensan que la Tierra es plana y otras personas, bueno, en fin, hay muchos debates, ¿no? Hay muchas también de las llamadas teorías de la conspiración. Pero en realidad lo que estamos viviendo es una crisis del sentido. Es decir, no podemos hacer sentido del mundo. Y no podemos hacer sentido porque vivimos atrapados en estas burbujas, porque nuestras relaciones están mediadas y no podemos entender digamos, esa diferencia entre lo que es producido y lo que es, ¿no? O sea, cómo es el mundo, cómo está operando en la realidad. Y darnos cuenta de esas relaciones que existen para que esa información que está allí en el mundo esté allí y no esté otra. Entonces, hay allí como, digamos, también mucho trabajo de pensar que la información pues está controlada también por pues estos centros de producción de conocimiento, mediados por la digitalización. Te voy a preguntar también, ¿no está raro? O sea, mencionabas hace rato que el algoritmo, ¿no? Es machista, es sexista, es clasista, es racista, ¿no? ¿Y no está raro que haya mucho más usuarios en redes sociales que sean mujeres que hombres? O sea, ¿por qué no hay algo de contraparte? Bueno, allí hay datos diferentes según los países. Yo creo que, bueno, somos más mujeres, hay una proporción, ¿no? Somos más mujeres en el mundo, pero en realidad yo creo que más bien hay una parte donde muchas mujeres encuentran en el espacio digital un, cosas que necesitan, dicho de una manera muy simple, ¿no? Entonces, es algo que ha permitido a muchas mujeres pues acceder a información, acceder a recursos, acceder qué sé yo, a desarrollar habilidades. Pero al mismo tiempo, puesto que no hay este colchón o esta protección, las mujeres a la vez son las que están más expuestas a la violencia, Claro. ¿no? Entonces, parece, digamos, que parece absurdo que el costo que tenemos por estar allí sea recibir esa violencia. Cuando, pues, en verdad podríamos tener un espacio para que más mujeres pudieran, qué sé yo, tener allí, pues, sus emprendimientos o poder interactuar con otras personas. Pero en realidad el costo que se paga es muy alto, muy, muy alto. Y muchas mujeres tienen que estar allí porque es una necesidad, porque sus negocios dependen de eso, sus relaciones dependen de eso, qué sé yo, las relaciones hay que tener para que los niños estén bien, ¿no? Los chats, las mamás, en fin, todas esas cosas, ¿no? Que nos tocan a las mujeres por los roles sociales que ocupamos, pero en realidad se da a un costo bastante alto. Muy alto, muy alto. Y justo estaba leyendo un artículo donde decía que la violencia digital cada vez va más en aumento. Y yo hubiera pensado que, no sé, con diferentes iniciativas como la Ley Olimpia, otras leyes, ¿no? Que hay, Ley Ingrid, otras, ¿no? Que han salido, pues hubiera pensado que poco a poco se iba protegiendo más, pero no. ¿Por qué cada vez
Hay más violencia. Entiendo el tema de que cada vez se hace más grande la brecha, totalmente, pero ¿por qué no el camino de la regulación? ¿Por qué están tan alérgicos a eso? A las compañías no les gusta la regulación. Ninguna compañía quiere regulación. Todo lo contrario. Lo que hacen las compañías es invertir cientos de millones de dólares para que no exista regulación. Que no se regule y al mismo tiempo el algoritmo lo fomenta, ¿no? Bueno, pero claro, de alguna manera, si te pones a pensar, por supuesto que los resultados que tenemos son resultados convenientes. No hay resultados allí. Bueno, si tú haces como un análisis pones, digamos, a prueba a tu chatbot, ¿no? Vas a ver allí que hay una ideología detrás también. O sea, se ven esos sesgos ideológicos también. Estamos hablando de los sesgos de género, los sesgos raciales, lingüísticos y demás, pero también hay sesgos ideológicos. Y eso es importante entenderlo, que hay sesgos ideológicos que favorecen ciertas opiniones. Entonces, bueno, yo decía, pues obviamente las compañías tienen mucho interés en que se repliquen ciertas ideas, ciertas narrativas, que se impongan ciertas ideologías. Y eso, pues, es parte de su modelo de negocio también y su modelo de mundo. Y por eso es que funcionan de manera tan articulada en términos económicos y políticos, ¿no? Están aliados de tal forma que se pueda imponer en términos de las tecnologías que tenemos, pero también en términos de los valores que están inscritos en estas tecnologías. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil, como personas, para poder contrarrestar, para poder, ahora sí que ser un poco la lucecita de todo este camino oscuro? Yo creo que las personas tenemos muchísimo que hacer porque a veces nos dicen, bueno, parte de estas narrativas es que las personas no tenemos agencia o que no podemos cambiar las cosas. Yo sí creo que podemos cambiar las cosas, porque si te pones a pensar, no sé, cualquiera de estas megacorporaciones comenzaron por 5 usuarios, tienen ahora billones. ¿Podemos revertir eso? Sí, sí podemos revertir eso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos exigir a nuestros gobiernos regulaciones. Podemos exigir también como usuarios de estas tecnologías, podemos exigir mejores términos. Podemos, yo decía hace un rato, podemos conversar con las personas acerca de lo que pasa, cuáles son las implicaciones, para que las personas también puedan comenzar a tener espacio para imaginar otro tipo de tecnologías que no sean estas. A veces, como estamos capturados, como tú decías, ¿no? Estamos muy capturados, pensamos que no hay mundo más allá de la tecnología o de estas tecnologías. Y sí hay otras tecnologías, sí hay otros mundos más allá de estas tecnologías. Y pienso que también hay que dar espacio para que la gente pueda conocer otros proyectos y pueda recuperar esa posibilidad de imaginar otros futuros también. ¿Y en dónde podemos exigir? ¿Hay alguna página, algún movimiento, algo que se pueda firmar? O sea, ¿en dónde, si queremos exigir regulación, si queremos exigir que las cosas cambien, ¿en dónde? Bueno, hay varios niveles, ¿no? Hay desde el nivel más local hasta los niveles más internacionales. Por ejemplo, los organismos internacionales siempre piden contribuciones de la sociedad civil, por ejemplo, cuando se está por pronunciar pues sacar algún reporte sobre algo, hay contribuciones de la sociedad civil. Y en América Latina la sociedad civil es muy activa en estos temas. Entonces hay muchas organizaciones que mandan sus recomendaciones, ¿no? para que se incluyan y que pues esos organismos internacionales a su vez comprometan a los gobiernos para seguir estas recomendaciones. Y luego a nivel local yo creo que también involucrarnos con las discusiones que se dan en los congresos locales sobre qué tipos de leyes están pasando. Hay algunas leyes que se están pasando. Por ejemplo, se están discutiendo leyes de inteligencia artificial, algunas leyes que no son tan convenientes. Entonces, participar en foros, igual si estás en redes sociales también puedes poner allí tu opinión, pero la idea es cómo podemos justamente también estar más informados sobre estos temas, ¿no? Para poder
exigir y decir, bueno, ahorita están pasando estas regulaciones. Hay unas regulaciones que se están haciendo con el modelo europeo, por ejemplo, basado en riesgos, ¿no? Una política de inteligencia artificial basada en riesgos, que muchas personas no estamos de acuerdo con esas políticas porque son muy subjetivas, porque qué es el riesgo y para quién, ¿no? ¿Quién decide qué es el riesgo para otra persona? Y creo que a veces no comprender las particularidades de estas regulaciones hace que nuestros legisladores pasen leyes que no son tan convenientes. Necesitamos mayor protección de datos, necesitamos mayor control de las corporaciones, necesitamos más transparencia algorítmica, necesitamos saber también de qué manera los gobiernos están utilizando estos modelos algorítmicos para tomar decisiones en el gobierno, necesitamos saber a quiénes le están comprando estas tecnologías. Hay muchas cosas que necesitamos saber y por eso pues es importante también, digamos, involucrarnos con estos temas. Claro. Me encanta, Paola. Pregunta de cierre. ¿Qué le recomendarías a quien nos está escuchando hoy? Bueno, yo creo que siempre hay que pensar que el mundo a lo mejor hoy es un mundo con el que no nos sentimos a gusto, pero no es un mundo que ha sido resultado pues de nada. Las cosas que pasan son porque ciertas personas, ciertos grupos, ciertos países han tomado ciertas decisiones. Y creo que nosotros como ciudadanos, como personas, tenemos mucho que hacer para trabajar por alternativas que no sean alternativas que beneficien solo a un pequeño grupo de personas, sino que beneficien a toda la humanidad. De acuerdísimo. ¿En dónde la gente te puede encontrar? No estoy en redes sociales. Pero una página de internet. Supuse que no estás en redes sociales, pero la página del TEC, Tengo página de Harvard. la página de Tierra Común, tengo otro proyecto que se llama Tramas Digital, tengo otro proyecto que se llama Tecnoafecciones, tenemos la página de la Red Feminista de Investigación en Inteligencia Artificial, ahorita está como A Plus Alliance, .org, pero ahorita vamos a tener una nueva página. Ahí están los proyectos. Me encanta. Me gustaría, Pau, para cerrar, hacerte las preguntas rápidas. Son 10 preguntas para contestar con una palabra o una respuesta corta. Lo primero que te venga a la mente. Ok. ¿Va? Para ti, ¿qué es crear? Sensibilidad. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Plenitud. ¿Qué alimenta tu alma? Las personas. ¿Uno de tus autores favoritos? Julio Cortázar. ¿Uno de los mejores libros que has leído? Rayo Vela. ¿Un consejo para alguien buscando su fuego interno? Observa. ¿Uno de los problemas más urgentes para la humanidad? Atender la desigualdad y la violencia. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Nos necesitamos unos a otros. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Enfrentar la muerte. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Existiendo. Me encanta, Paola, eres buenísima con las preguntas rápidas, buenísima. Muchísimas gracias, Pau, disfruté enormemente este episodio, disfruté muchísimo las preguntas, las respuestas. No, qué buenas preguntas, no, muchísimas gracias, al contrario. Sí, el otro día estuve en una entrevista y así como, uy, ¿qué respondo aquí? Gracias, Pau, gracias por tu comentario y muchas gracias a ti que estuviste escuchándonos el día de hoy. Te invito a que te suscribas, estamos en todas las plataformas, de que nos sigas en redes sociales para que no te pierdas ningún contenido. Y si tienes alguna pregunta o algún comentario, tanto para Paola como para mí, nos va a encantar leerte. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectar con este espacio. Gracias, Pau. Gracias a ti.